Bueno, buenas tardes. La temática de hoy está relacionado más que todo con el rol del docente en los ambientes virtuales de aprendizaje, cuando ese docente llega a hacer una tutoría virtual, que es sumamente diferente a cuando estamos en un aula de clases, por una serie de características principales que debe tener ese docente virtual. Pero antes que todo quisiera yo hablarles sobre el ambiente virtual de aprendizaje. En estos ambientes la atención se centra en el aprendizaje, modelo diferente al de el tipo tradicional de educación, como es enseñanza-aprendizaje. Aquí lo más importante no es que el profesor enseñe, sino que el alumno aprenda mediante la autonomía que él tenga para ese proceso de aprendizaje. Y ahí es donde va primer rol importante del docente como persona motivadora de este proceso de aprendizaje. Los roles en el proceso educativo, como lo veníamos comentando en la tradicionalidad, es el docente enseña. Acá el rol cambia. El profesor no desaparece, porque la idea es de que él esté acompañando el proceso como tal. Entonces, por eso es que los ABAs incluyen materiales educativos para el autoaprendizaje, para que el estudiante autogestione su propio aprendizaje. Por eso los docentes deben de aprender a manejar materiales multimedia, con el objetivo de que existan unas actividades, que existan unas autoevaluaciones y que existan unas evaluaciones con el propósito de ir midiendo ese aprendizaje que tiene el estudiante, y que haya un seguimiento de actividades, unos cronogramas, unos avisos, y eso ya hace parte de la administración del curso virtual como tal, que para tal efecto los docentes deben también tener un poco de conocimiento sobre la administración de las plataformas y de los campus virtuales de las distintas universidades donde se encuentran. En este caso, pues SECAR tiene un grupo de ingenieros que muy pendientemente están de cada proceso de cada estudiante. Bueno, el tutor virtual como tal, toda la actividad está desarrollada en el alumno. Si pueden observar aquí en la pantalla, el alumno es el centro de todo el proceso de aprendizaje. El tutor, el docente, solamente va a estar como guía, como asesor. Aquí dice: fomenta el estudio independiente y permite el desarrollo potencial de los alumnos. Eso es lo que hace el docente virtual, pero el campo de atención es el estudiante como tal. Por eso que ese docente debe tener unas características principales, como ser empático, tener unas habilidades comunicativas, una oratoria que en cualquier momento el estudiante pueda llamarle, pueda también tener la habilidad de escritura, para que el estudiante pueda aprender dependiendo la realimentación que se le brinde, que sea proactivo, que no sea reactivo, o sea, que no sea apagafuego, que no sea en el momentico que lo necesite, sino que sea proactivo, que busque, que deje de imaginar y solamente actúe para que todo salga de acuerdo a lo que se estaba observando dentro de este ambiente de aprendizaje. La didáctica es una característica importante de los docentes virtuales, que por medio de ella, por medio de las mediaciones y los medios que utiliza, pueda llegar al estudiante. Por ejemplo, si hay un curso, él puede utilizar distintas formas de llegarle al estudiante para que aprenda. Por ejemplo, aprender a jugar, aprender jugando, puede decirse, en donde el estudiante, a través de una sopa de letras, a través de un crucigrama, pueda aprender. Y eso es una estrategia didáctica, y que esto lo obliga a que el estudiante constantemente esté motivando al estudiante, porque es un tipo de estudio que es totalmente diferente, que no estamos acostumbrados, y que de hecho lo que se necesita es que las personas
que están acompañando el proceso tengan el sentido motivador para que influyan sobre esas personas y que se torne el aprendizaje mucho más creativo e innovador. Otra de las características que tiene el tutor virtual es que genera el diálogo y la reflexión en grupo. Facilita al estudiante técnicas de recuperación de trabajos y actividades, estar pendiente en cada foro, en cada trabajo, para hacer la realimentación en el momento oportuno, porque vuelvo y reitero, la motivación es algo importante, y si un estudiante no tiene la oportunidad en los mensajes y en la realimentación de los trabajos, se desmotiva, y ahí es donde está la característica del tutor virtual. Genera la interacción entre los estudiantes por medio de foros, talleres, anuncios, etcétera. El ambiente virtual tiene una serie de características donde de temas, novedades, etcétera, los tienen, que por eso de pronto la interacción se vuelve un poco más creativa y no monótona. Otra característica importante es que asesora al alumno para el alcance de sus objetivos. Recuerden que el estudiante que entra a la educación virtual es porque tiene distintas características: el trabajo, lo laboral, la familia, y que ese docente virtual esté allí cuando el estudiante lo necesite, obviamente en los dos tipos de sincronía o de asincronía, dependiendo pues la actividad como tal. Lo sincrónico, cuando se pone de acuerdo con el estudiante, y lo asincrónico, cuando le deja el foro un tema, o cuando el estudiante le puede mandar un correo interno o un mensaje interno, y allí hay una comunicación asincrónica. La idea es que sea oportuna y que da información pertinente que se puede entender e incorporar como parte de la experiencia. Es importante que el docente se esté actualizando constantemente para que la información que dé sea pertinente con la temática. Otra de las capacidades que puede tener el tutor virtual es que provee al alumno de técnicas para trabajar los contenidos. Como no van a tener al docente allí de frente, pues la idea es que él le brinde las técnicas necesarias para aprender los contenidos. También esas técnicas y habilidades para específicamente tratar cada uno, y que vaya a lo importante, o a lo urgente. Más bien, hay que diferenciar lo importante de lo urgente. Entonces el docente debe buscar la manera de buscar esas técnicas y habilidades para dárselas a conocer al estudiante, como también saber utilizar la comunicación para incentivar a los estudiantes. Una llamada, un mensaje motiva al estudiante, sobre todo de este tipo de aprendizaje. También hay que tener en cuenta el tutor y la comunidad virtual, porque recuerden que esto es una comunidad donde están docentes, estudiantes, un campus virtual, unos foros, unas estrategias, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, tenemos unas ideas. La idea es de que esas ideas se relacionen con todos los miembros del grupo, que los espacios de comunicación siempre estén donde el estudiante vaya y lo identifique, en este caso los foros de atención, de servicio técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Los documentos deben de estar debidamente bien linkeados para que el estudiante no tenga inconvenientes sobre esos almacenamientos de datos, y que el tutor de alguna u otra manera provea una manera fácil el intercambio de archivos y esos documentos. Y que otra de las cosas que es importante es las perspectivas. El estudiante que conozca un docente que tenga mucha experiencia y que tenga habilidades y conocimiento, y se las haga compartir, me parece que es una buena estrategia. Secar en estos días estaba mirando que tiene una manera de por voz calificarle, me parece muy importante y pertinente, porque por medio de ella no le puede decir muchas más cosas al estudiante que escribiendo. Asimismo, creo que van implementando la realimentación de manera virtual, que también me parece algo importante. ¿Cuáles son las estrategias para mantener esa comunidad virtual? Dar la bienvenida a los estudiantes. Es importante que al inicio de cada curso
se dé la bienvenida al estudiante y se le ofrezca al docente como aquel amigo, como aquel asesor, como aquel guía, y no como el docente como tal, como está concebido dentro de la educación tradicional. Decir claramente cómo es la metodología, cómo son las guías de actividades y cómo van a estar concebidos los trabajos grupales e individuales. Ofrecer consejos y apoyo técnico, muy importante. Asegurarse que los estudiantes conozcan el espacio de formación. Bueno, esto más bien se encarga del curso de entrenamiento que hace SECAR, pero es importante que también se haga, por ejemplo, en las web conferences. Nuevamente, mi persona está al tanto de darles otra pequeña inducción por si ellos no saben. Como la web conference ellos están viendo del otro lado, lo que uno hace, pues es una buena manera también de llegarles. Explicar las normas de funcionamiento del sitio, realizar las actividades formativas específicas, clarificar los contenidos dados, responder oportunamente las preguntas. Importante que un estudiante, cuando haga una pregunta y que el docente a los 3 días le responda, no me parece pertinente y es desmotivante. La idea es que los estudiantes tengan las preguntas por lo menos 12 o 24 horas después, las respuestas. Organizar la distribución de los grupos. Si existen trabajos colaborativos, pues mirar cuántas personas van a trabajar en grupo y organizarlo. Facilitar la comunicación entre los miembros del grupo, asegurar un ritmo adecuado de clase y entrega de asignación, y motivar a los estudiantes para el trabajo, que es supremamente importante, estar pendientes. Y en esta parte de educación virtual, cuando no hay trabajo colaborativo, la mayoría de las personas dejan por última hora estas actividades y hay que tener eso muy pendiente. Miren cómo se difunde tradicionalmente el conocimiento, por lo quise traer acá para que miremos cómo la educación virtual es más importante, porque a un clic de distancia le llegamos a cualquier estudiante en cualquier momento y en cualquier lugar. Miren que tenemos unos proyectos, van a la comunidad científica, eso demora 1 año, mientras se hace el artículo demora otro año, mientras se va a la revista, el taller, la conferencia, se hacen cosas para que ese artículo se reproduzca, eso pasa otro año, va a lo académico, lo llevan a la universidad, otro año, lo llevan a un libro, otro año, lo llevan a los profesores, otro año, y luego al estudiante. Y eso es, se necesitan al menos 5 años para la transmisión de ese nuevo conocimiento. Eso es lo que más o menos está en la comunidad del conocimiento. Pero miren cómo es la difusión del conocimiento con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, que es sumamente más rápido y más le llega con más entusiasmo a los estudiantes esa gestión de ese nuevo conocimiento. Por ejemplo, hay unos proyectos, hay una comunidad científica, llega 1 año, el artículo llega en 1 día y el internet llega el otro día tanto a los estudiantes como a los profesores. Entonces fíjense cómo esa dualidad está siempre allí de la mano. Entonces, por eso hay unos nuevos roles del docente. El docente debe diseñar materiales educativos y actividades de aprendizaje para saber qué es lo que los estudiantes van a ver. No es lo mismo un libro que se le hace a un estudiante de educación tradicional a un libro que se hace a un estudiante de educación virtual, porque necesita un poco más de didáctica y de motivación. Proveer de recursos para el aprendizaje. Ese debe tener un rol de organizador y planificador del proceso educativo. Recuerden que acá se debe tener en cuenta el conjunto de actividades y estrategias que se hacen en todo el proceso educativo. Creador de entornos virtuales de aprendizaje. Muchas veces las universidades tienen esos entornos ya creados y no les toca al docente, pero el docente debe conocer cómo se crea un ambiente virtual de aprendizaje para que no exista duda de cómo es el proceso y cómo funcionan esas plataformas. Es importante que se dé la capacitación necesaria para ser un docente virtual integral. Debe ser facilitador del aprendizaje. Ojo, facilitador es diferente a la persona que está enseñando y que está constantemente responsable del proceso de la enseñanza-aprendizaje. Facilita que el estudiante aprenda. Ojo. Debe ser promotor del trabajo individual y en grupo. Pues hay 2 tipos de aprendizaje en la evaluación del aprendizaje, más bien un trabajo individual, un estudio individual, un estudio independiente, y también debe haber un trabajo en grupo en donde el estudiante colaborativamente realiza actividades con sus compañeros de grupo.
debe ser investigador de la educación apoyada en tecnología. Muchas veces estamos dejando los procesos investigativos muy de lado y que estos